acta de la sesión 81 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 82 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muy bien. Señora Presidenta, señores diputados, se han recibido los siguientes documentos. Oficio número 74 del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual remite copia del reporte de seguimiento a los compromisos de corto plazo asumidos por el Estado de Chile. Oficio ordinario número 041 del Sename, sobre glosa número 23 POI, presupuestaria del Sename. Oficio número 50 del director de la PDI, mediante el cual informa sobre adquisición de munición no letal, dando con ello respuesta al oficio número 210 de esta comisión. Oficio número 226 del subsecretario de Educación, mediante el cual informa sobre diversos temas referentes a los educadores tradicionales, al tenor de lo solicitado en el informe 186 de esta comisión. Oficio número 72 del Ministro de Salud, mediante el cual informa sobre el estado de avance de las medidas que competen al MinSal en el proceso de cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso caratulado Poblete Vilches y otros Chile, dando con ello respuesta a los oficios 123 y 182 de esta comisión. 133 y 182. Una nota del señor Miguel Cayetano, mediante el cual solicita que la comisión le ayude a obtener su pensión por incapacidad laboral. Señala haber iniciado el proceso el 28 de mayo del año 2018 y haber acudido a diversas instancias sin haber logrado su objetivo. Una nota del vicepresidente de la ONG Observa Derechos Humanos Los Ríos, mediante la cual solicita audiencia con la comisión con el objeto de dar a conocer las evidencias que han recopilado desde la base de datos de su organización para que la comisión pueda solicitar al órgano del Estado encargado del control público los antecedentes que tuvieran en su poder para reprimir a sus observadores, que en algunos casos han sido lesionados de gravedad, lo que puede demostrar con partes médicos y querellas que ha presentado el INDH a su favor. Una nota de la familia Hernández Norambuena, mediante el cual solicita que la comisión se constituya en la dependencia del módulo de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad y constate in situ las condiciones carcelarias de encierro y aislamiento extremo que sufre su hermano Mauricio Hernández Norambuena, condenado rematado. Al respecto acompañan documentos, vale decir un informe del INDH y otro informe del Colegio Médico. Y por último, una nota del señor Andrés Molina, jefe de bancada de Bópoli, en la cual informa que en la sesión de esta tarde será reemplazado por el diputado señor Pablo Cast. Es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a los señoras y señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre documentos de la cuenta. Si alguien tiene alguna observación o sugerencia al respecto. Diputada Hertz. Gracias, Presidenta. El punto 8 de los documentos que se han recibido, el 8, la nota de la familia Hernández Norambuena que solicita que la comisión se constituya en el módulo máximo de seguridad de cárcel de alta seguridad. Eso pregunto si es necesario acuerdo o puede la comisión en uso de sus facultades fiscalizadoras constituirse. Señor secretario, ofrezco la palabra para... A mi parecer, se requiere el acuerdo de la comisión porque tenemos que recordar que la facultad fiscalizadora le pertenece a la Cámara de Diputados en general y no a las comisiones o a los diputados individualmente. Usted recordará que cuando usted mismo era presidenta, señora diputada, tuvimos la oportunidad de visitar una cárcel en Santiago
y obedeció a un acuerdo tomado en la comisión. Y entiendo que en ocasiones anteriores también se había hecho. La visita en Temuco también fue de acuerdo Sí, de la como comisión. Temuco. Sí, también. Entonces habría que tomar un acuerdo sobre ese punto. Ve las condiciones porque están en módulo de máxima seguridad. Una petición familiar. Está en condiciones de encierro, aislamiento, dice, extremo. Quisiera ofrecerle puntos varios y para posteriormente establecer los acuerdos. Diputada Hertz. Gracias, Presidenta. En puntos varios, yo quisiera solicitar se cite a la coordinadora nacional del programa PRICE, la señora Paula Godoy, ya que se suscribió un acuerdo en ese sentido el 9 de octubre de 2019 para abordar temas pendientes en materia de acreditación, en materia de retraumatización y actualización de las normas técnicas. Es un acuerdo ya tomado. Por lo tanto, solicito que se cite a esta coordinadora y también complementar este acuerdo señalado en el sentido de agregar en la invitación al subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, de donde depende el PRICE, que es don Arturo Zúñiga. Eso, y por último, también concretar un acuerdo ya suscrito el mismo 9 de octubre en cuanto a invitar al señor Fabián Salvioli, que es el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y que sabemos que se debe solicitar aquí en la Comisión de Derechos Humanos, además en la Comisión de Relaciones Exteriores, y ambas comisiones ofician a la Cancillería, la que a su vez oficia a este funcionario de las Naciones Unidas. Esas son mis peticiones. Gracias. Ya. Ofrezco la palabra. Sí, En varios. en varios. Gracias, Presidenta. Quisiera hacer una petición a la Comisión, no sé si el envío de oficio o bien recibir nuevamente a esta familia. Ellos estuvieron acá hace un tiempo por su hijo, el joven Eduardo Andrés Bustos, que murió en un raro incidente en Talcahuano. ¿Se acuerdan que vino la Armada incluso acá y se comprometió a varios factores, a varias cosas a realizar? Pero hablando con la familia, me dicen primero que no han cumplido los compromisos que hizo acá la Armada, en cuanto a mantener la pensión, a mantenerla con la vivienda, ¿se acuerda? Y a hacer todos los esfuerzos por buscar resultados en la investigación. Entonces, hay dos opciones: o bien oficiamos de nuevo a la Armada para saber qué ha pasado con este caso, o invitar a la familia para que nos vuelvan a contar. ¿Y el armado? Claro, o bien primero para que nos cuenten ellos, porque fue bien breve lo que me envió, pero entendí que ninguno de los compromisos que se habían comprometido acá en la Armada lo ha cumplido. Entonces quizás sea bueno invitarlos para que ellos nos cuenten un poquito en qué estado están, y que era la preocupación mayor nuestra, que los dejaran votados, y en el fondo la familia quedó votada. Esa fue lo que me dijeron ellos. ¿Ya? Y el joven Eduardo Andrés Bustos Pizarro, que falleció el 31 de mayo del 2018. Ofrezco la palabra, diputado Sangüesa. Sí, Presidenta, en lo que plantea el diputado Jiménez, curso intermedio, yo creo que es bueno siempre tener las dos visiones de lo que está sucediendo. Entonces, a lo mejor podríamos oficiar al Ministerio de Defensa para que mandara preguntar a la Armada y tener una respuesta de qué se ha hecho de acuerdo a los compromisos que estaban adquiridos, y ahí invitar a la familia, porque si no vamos a escuchar y después vamos a tener que hacer lo mismo. Ya. Vamos a adoptar los acuerdos. Ofrezco la palabra. Estamos en puntos varios. Ya. Yo quisiera también solicitar que, como bien señalaba la diputada Hertz, ya en el mes de noviembre habíamos tenido algunos compromisos, octubre fue, que se nos quedaron pendientes con respecto a la invitación de la encargada del programa PRICE
pero también sería importante que quisiera preguntar cuándo termina la presidencia de esta comisión, secretario. Si me permite, señor presidente, ustedes saben más que yo. Generalmente las comisiones, ¿no es cierto?, cambian sus presidencias una vez que se ha resuelto la presidencia de la corporación. ¿Y eso va a ser, dice Carmen? El 24 de marzo. 25, entonces nos quedarían aproximadamente Nos quedarían 2 sesiones. Y en esta, sí, sí, o sea, nos quedan 2 sesiones para, ya, y posteriormente la última de renuncia y en vuelta digital serían los cambios. Ya. Ya. Entonces vamos a ver para ver cómo nos programamos por los acuerdos que hay que establecer y también por lo que nos había quedado pendiente, como el caso de que nos vinieron a exponer don Nelson Aramburu, que estuvo en la exposición en el mes de septiembre, y vamos a dar la continuidad en octubre con los demás expositores. Ellos han estado trabajando un proyecto para levantar el secreto de los 50 años y por lo tanto necesitamos en ese primer acuerdo de que lo que ellos necesitan es que vuelvan a exponer. También en aquella oportunidad invitar al subsecretario de redes asistenciales y a la encargada del programa PRICE, que ya lo decía la diputada Gers, habían quedado pendientes. En aquella oportunidad también se quedó de revisar y donde se le va a solicitar la exposición que nos solicitaron los familiares de los ex menores detenidos en la dictadura, que igual había quedado pendiente, al igual que se requería la exposición del Plan Nacional de Derechos Humanos y Calificación Permanente de parte de la subsecretaria de Derechos Humanos, que en aquella oportunidad nos quedó pendiente, y la exposición o la explicación más bien del subsecretario de Educación respecto a la denegación de becas de reparación para estudios superiores, según lo establecido en la Ley 19.992. Por lo tanto, esa debiera ser una sesión completa donde debiéramos establecerles, por eso le quiero solicitar a ustedes si sería la próxima o sería la siguiente o la subsiguiente. A ustedes les pregunto, porque da lo mismo. Podemos dejarla para la subsiguiente, porque como la próxima tal vez los acuerdos que han planteado, y dejarla para la tercera semana antes del término de la presidencia. Ya. ¿Me permite, Presidenta? Es decir, la próxima sesión es el día miércoles 11, sería para el 18. Sí, para el miércoles. ¿Para recibir a todas estas organizaciones? Sí, y para dejarla en una sesión establecida. ¿Ya? Solo para ese efecto. Solo para ese efecto. De acuerdo a lo que ha solicitado y lo que ha señalado la diputada Gers, esa sería la presentación del Derechos Humanos, ¿cómo se llamaba? De acuerdo a lo que nos solicitó la diputada Gers, ¿pudiera estar aquí dentro de esta sesión? Pedimos que viniera ahí, se lo entregué al secretario. ¿Cómo? Sí. Price, subsecretario de redes asistenciales. Sí. Y además solicitar al señor Fabián Salvioli, relator especial de las Naciones Unidas. Debiera estar en la última sesión también, o Eso sea, lo la tenemos como subsiguiente. comisión. Sí, ya. Y eso sería para la Para comisión del día 25. sí. 18, la del 18, la del 18. 11, 18. No, la del 18 porque está relacionado con todos estos temas que se están abordando. No, claro, Presidente, pero Sí. está en la cantidad de organizaciones que se va a invitar ese día que va a ser difícil recibir. Es que son 2 horas y media. Va a ser difícil que, perdón, va a ser difícil que por Diputada. esta antelación, como además Relaciones Exteriores tiene que pedirlo formalmente,
lo más probable es que no sea fácil que la Cancillería se demore tampoco en oficiar. ¿Qué? En oficiar Lo vamos a hacer hoy día mismo. o sea, hay que hacerlo, lo hacemos y el tiempo que No, se demore. indicarán, ya. Y con respecto a lo que solicitaba el diputado Tucapel Jiménez, ¿qué fecha pudiéramos? Primero ustedes señalaron el acuerdo es enviar los oficios, ¿cierto? En eso hay acuerdo. Se solicita recibirlos en la audiencia. Ya, entonces el acuerdo es, secretario, ¿usted lo dispone? Sí, Para hacer las consultas de acuerdo a los compromisos que hubieron adquiridos en la sesión de esta comisión con el ministro de Defensa, y los que vinieron fueron los... Al ministro tendría que estar dirigida, secretario. por intermedio del ministro se cita Ya. al oficial correspondiente. Es que no es citar, es pedirle Bueno, los antecedentes. repitamos. Es decir, infórmese la Exactamente, Comandante eso, de la informe zona naval, al jefe de la zona al naval. comandante jefe de la zona naval. Ya, eso es. Ya, secretario. Y con respecto a lo que señalaba la diputada Hertz, para la visita inspectiva que solicita la familia Hernández Norambuena, ¿qué fecha pudiera establecerse esa visita inspectiva? Ya. Bueno, opiniones respecto a este posible acuerdo. Diputado Sangüesa, su opinión. Presidenta, yo creo que visitar a un reo en especial, sabiendo las causas, tratando de separar las causas de la condena, creo que no corresponde desde la Comisión de Derechos Humanos esta visita a los recintos carcelarios a petición de un reo. Yo compartiría si hiciéramos una serie de visitas a diferentes centros penitenciarios, pero creo que darle una connotación especial a este caso creo que no corresponde por parte de esta comisión. Diputada Hertz. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad no se trata de visitar al reo, sino lo que se trata es de poder in situ conocer las condiciones carcelarias extremas de encierro, de aislamiento externo, que está en el módulo de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad, valga la redundancia, atendido que es una persona que lleva 17 años en sistema de aislamiento y encierro absoluto y de distintos penales con sistema de alta seguridad, y sobre todo teniendo en consideración que en nuestro país, componiéndolo como contexto, criminales que han sido condenados ni más ni menos que por delitos de lesa humanidad, o sea que tienen una gravedad al nivel internacional feroz, no han estado nunca, jamás, que yo sepa, en cárceles de alta seguridad, sino por el contrario, han estado en cárceles especialísimas con una gran cantidad de garantías que las cárceles comunes no tienen. Así que a mí me parece que es una obligación de esta comisión conocer esas condiciones carcelarias que a mí me parece que están, que yo no conozco cuáles son las razones, el por qué Gendarmería, tras 17 años, lleva a este señor nuevamente a alta seguridad, con 1 hora de patio al día, con visitas restringidas, con prácticamente, no es posible que lo visite nadie más que su hermana. En fin, necesito saber cuáles son las razones, porque estamos, como digo, en un Estado de Derecho en el cual claramente no hay una igualdad ante la ley de los reos. Entonces eso es lo que yo creo que la Comisión tendría que enterarse. Gracias, presidenta. Diputado Nino Bartolomé, ofrezco la palabra. Teniendo presente que todas las personas tienen igual dignidad de derecho,
Pero creo que nosotros deberíamos pedirle al Instituto Nacional de Derechos Humanos que ellos revisen las condiciones que tiene carcelaria este preso, más que ir nosotros a visitar, porque la verdad que cualquiera que no conoce y uno va a cualquier cárcel va a ver, ¿no es cierto?, las condiciones que están hacinados, que hay un montón de deficiencias. Pero en estas condiciones que lo está pidiendo el parlamentario, creo que sería bueno oficiar al INDH que certifique por nosotros, ante la denuncia que se nos hizo, cuál es el estado y las condiciones, porque ellos saben, son abogados, tienen mejores razones que nosotros para ir a mirar. No sé si eso puede, o por lo menos, demorar la visita nuestra, pero teniendo un antecedente en la mano, si cumple o no cumple con los derechos humanos de la persona en mención. Eso, Ya, gracias, diputado. El señor secretario me dice que en esta nota es que ellos nos solicitan que la comisión se pueda constituir en esa visita inspectiva, e igual acompañaron los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos Y del Colegio Médico. y del Colegio Médico. Sería importante, señor secretario, que se Está en pueda el- compartir. El INDH ya emitió un informe sobre la situación. Esos Y el documentos cole- siempre, señora Presidenta, quedan en la página web de la comisión, así que pueden consultarla todos los señores diputados. Sobre todo el informe del Colegio Médico es bastante extenso, son 63, 64 páginas, y del INDH no menos de unas 15 o 20 páginas, además. ¿Qué es lo que señala en el resumen? A ver, el informe del INDH es un documento de 15 páginas, se refiere, hace una relación de la entrevista que le realizó al señor Norambuena, el aislamiento en que vive, las visitas, cuál es el régimen de visitas que tienen, la recreación o actividades para la reinserción, el descanso adecuado, la alimentación, salud, y señala el INDH la contratación de las condiciones de reclusión al momento de la visita, respecto de su aislamiento, custodia, las características de la celda en que está recluido, los estándares de derechos humanos a nivel internacional en materia de aislamiento, en materia de visitas y en materia de salud, alimentación, calefacción y agua caliente, y conclusiones y recomendaciones. Si ustedes gustan, le voy a dar lectura de un párrafo cortito que se refiere a las conclusiones y recomendaciones. Está en la página web eso, ¿no? Ahora debe estar la secretaria, una vez que se haya dado cuenta en la comisión, se colocan en la página web. De acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos de las personas privadas de libertad en cárceles y la amplia documentación técnica revisada, el aislamiento prolongado al que se encuentra sometido el señor Hernández Norambuena lo pondría a un considerable deterioro de su salud física y mental, atendido que se encuentra por debajo de los estándares internacionales fijados para estos casos. Lo anterior hace que sea de suma preocupación para este Instituto Nacional de Derechos Humanos la forma de cumplimiento de condena de Hernández Norambuena en régimen de aislamiento prolongado, por lo que evaluará oficiar a Gendarmería de Chile a fin de que informe sobre las medidas adoptadas en la reclusión del mencionado interno en orden A, que se dispongan las medidas correctivas al régimen de aislamiento a que es sometido el señor Hernández Norambuena, disponer las acciones pertinentes para evaluar y tratar la salud física y mental del señor Hernández Norambuena y se dispongan finalmente las medidas correctivas eficaces para evitar el deterioro de la salud física y mental del señor Hernández. Esas son las conclusiones finales del INDH. ¿Me lo puede dictar, presidente? Sí, claro, me permite, disculpe, presidente. Y con respecto a salud, secretario. Respecto a salud, alcanzamos, Conclusiones. nos llegó hace poco rato, alcanzamos a ver solamente una última página, pero es en términos similares en las condiciones en que se desarrolla la vida del señor Norambuena en prisión. Ofrezco la palabra, diputado Sangüesa.
Yo creo que el INDH marca el camino correcto. O sea, hay que pedir un informe a Gendarmería para ver primero en qué condiciones se encuentra el reo. No nos olvidemos que él protagonizó uno de los escapes de un recinto carcelario que es verdaderamente de películas. Así que también creo que Gendarmería toma resguardo necesario. Y por su intermedio, Presidenta, corregir un poco lo que informó la diputada Gers. El reo Hernández Norambuena está desde agosto recluido en una cárcel chilena, no lleva 15 años acá, por lo tanto no podemos hacer juicio a priori de lo que pasó en las cárceles de Brasil, donde también estaba condenado a la reclusión. Por lo tanto, creo que aquí lo que corresponde como Comisión de Derechos Humanos es, y por la gravedad de los hechos que está condenado al señor Hernández Norambuena, es oficiar a Gendarmería para ver efectivamente en qué condiciones se encuentra él, tanto de reclusión como de salud. Diputada Gers. Gracias, Presidenta. Sin ánimo de entrar en un diálogo con los diputados que han intervenido, cuando me refiero a los 17 años, son los 17 años prolongados que Hernández Norambuena ha vivido en régimen de aislamiento absoluto. Entonces, es obvio que no son los 17 años en Chile, todo el mundo sabe que llegó hace unos meses. El punto está en lo que precisamente señala el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Cualquier régimen carcelario tiene que cumplir con estándares, porque no estamos en la Edad Media. Y sobre todo en un país en que, insisto, aquellos delincuentes condenados por crímenes gravísimos, como son los crímenes internacionales, ya sea tortura, desaparición forzada o ejecución de opositores políticos, a los que están condenados decenas de tipos que se encuentran en Punta Peuco, y por lo tanto en este país estamos en presencia de una situación, no me interrumpa, diputado, en presencia de una situación indudablemente de discriminación y de no igualdad ante la ley, porque estos tipos jamás estuvieron ni siquiera un minuto en ninguna cárcel de alta seguridad. Por lo tanto, creo que, insisto, sí compete que nosotros veamos las condiciones, porque, insisto, la Edad Media ya pasó hace mucho tiempo. Por lo tanto, todos los regímenes carcelarios están sometidos a estándares internacionales. Gracias. Ofrezco la palabra a diputada Pamela Giles. Presidente, yo entiendo que lo que se nos está pidiendo tiene poco que ver con la discusión que se está dando. Acá la única familiar que puede visitar a esta persona, al señor Norambuena, nos pide que podamos constatar in situ las condiciones carcelarias de encierro y aislamiento extremo que sufre su hermano. Ella lo que nos está pidiendo es que hagamos una visita con ese objetivo. En esa condición podríamos, por ejemplo, constatar que no está en tales condiciones, o que sí está en tales condiciones, o que está en otras condiciones. Lo que se nos está pidiendo es simplemente una visita de parte de la Comisión para fiscalizar la situación de esta persona que está privada de libertad. La palabra reo está no solo pasada de moda, sino que es incorrecta. A mí me parece que podríamos, tal vez, recurrir a la experiencia que ha tenido esta propia comisión, ¿ya? Y que es que cuando se nos ha solicitado algo semejante, en 2 oportunidades lo hemos hecho. Nada más, señora presidenta. Ofrezco la palabra, diputado Bartolú. Sí. Presidenta, no vale la pena discutir entre nosotros este tema así tan sin información, pero nos acaban de leer los resultados del INDH. Yo no sé si un diputado va a una cárcel y ve, ¿qué más puede hacer? Oficiar. Entonces, si nosotros ya tenemos el resultado del INDH que corrobora lo que está diciendo la familia, bueno, nosotros como comisión podemos oficiar a quien compete que resuelva ese problema. Porque nosotros no vamos a poder decirle al alcaide de esa cárcel, cambie el reo para acá, no tenemos la potestad para hacer eso. Pero sí, teniendo el INDH un informe,
sí podemos oficiar a quien le compete que tome las medidas para poder solucionar el problema. Creo que eso es lo que amerita, porque nosotros no vamos a poder cambiar las condiciones. No tenemos esa potestad, por lo tanto, por eso digo yo que el IGDH se diera cuenta, ya dio el resultado, hay problemas, ahora tenemos que determinar a quién le mandamos ese informe para que resuelva el problema. Si nosotros vamos, la verdad que si uno va a cualquier cárcel de Chile, la verdad que da pena las condiciones de muchas personas que están ahí. Así que por eso creo yo que tenemos que oficiar a quien corresponda que resuelva el problema de los derechos humanos, si es que se están siendo vulnerados del señor Norambuena. Antes de ir, porque la verdad que podrían ir los parlamentarios que quieren visitarlo sin respaldo de esta comisión, porque tienen el derecho a ir, no pueden hacerlo, nadie les impide que vayan. Pero por el resultado óptimo, ¿no es cierto? Yo creo que hoy día, teniendo el informe, deberíamos oficiar a quien corresponde, al Ministerio de Justicia, no sé, la verdad que no, en este momento no sé. Gracias, diputado. Diputado Celis. Presidenta, por su intermedio, yo quiero transparentar una situación y le quería preguntar al secretario, por su intermedio. Yo conozco a la familia Hernández Norambuena, ellos viven en Viña del Mar. El hermano trabajó por muchos años en la Municipalidad de Viña del Mar. La hermana es directora de un consultorio en forestal en Las Palmas. Tengo una buena relación con ellos, una relación bastante cordial. He estado en varias oportunidades con ellos, me he juntado, me he reunido, conversado. Incluso ellos me habían comentado esto en una oportunidad que queríamos que nosotros nos constituyéramos allá. Por cierto que yo condeno absolutamente el crimen y se lo he dicho a ellos mismos, que lo que hizo su hermano es absolutamente, desde el punto de vista, algo que es injustificable y que, y se lo dije a ellos mismos, que es un asesinato absolutamente cruel e inhumano. Pero más allá de eso, quiero preguntarle al secretario si esta relación mía con ellos me inhabilita a mí de poder pronunciarme o no, porque yo tengo una relación, no soy amigo de ellos, pero sí los conozco, tengo una buena relación con ellos. Entonces quería saber si eso me inhabilita o no para poder pronunciarme si estoy a favor o en contra de aquello. Ofrezco la palabra, señor secretario. A nuestro parecer, señor diputado, aquí no hay un interés personal en el pronunciamiento que usted puede hacer en la comisión. Así que eso no le impediría a usted tomar una decisión por sí o por no. Ya, aclarado. Ofrezco la palabra al diputado Venegas. Presidenta, parto por reconocer que me pilla de sorpresa y explico mi tardanza en llegar. Estábamos en Comisión de Educación a la misma hora convocados y votando además en generar un proyecto. No obstante, me gustaría poder sugerir una posición que sea conciliadora para que no terminemos nosotros aquí divididos entre quienes quieren y quienes no quieren, porque sin duda nadie puede desconocer que de la persona que estamos hablando y del delito perpetrado, ¿no es cierto?, no se trata de cualquier persona, sino de un hecho que tuvo una repercusión de carácter nacional, internacional y político compleja. O sea, eso es la primera cosa. Segundo, entonces lo que haga o deje de hacer esta comisión se constituye en una señal. Y especialmente en una señal para el conjunto de las personas que están hoy día privadas de libertad. Y a cualquiera sabe, ¿no es cierto?, que nuestro régimen carcelario tiene deficiencias enormes. Hacinamiento, precariedad, etcétera, 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 y que con seguridad los estándares internacionales que se reclaman en el informe no se cumplen para una enorme cantidad de personas que están privados de libertad por distintas razones. Entonces, pero eso significa que porque se trata de Norambuena no tenemos que acoger este planteamiento, porque yo tengo una particular manera de entender, comprender lo que él hizo. En mi modesta opinión, no. Pero
entonces hagamos el paso previo, que me parece lo más razonable, que es, y esto es lo que quiero sugerir, ¿por qué no invitamos a la autoridad de Gendarmería para que nos expliquen, para que tengamos el otro lado del informe, ¿ya? Porque eso, y si resulta de que es insatisfactorio las respuestas, argumentos, porque además entramos en un ámbito de competencia que es propio de esta institución que tiene ese fin que nosotros le hemos entregado, ¿no es cierto?, como a través del mandato de la ley, que es precisamente ser los responsables de custodiar a aquellos que están privados de libertad por violación de una determinada ley. Entonces yo sugiero que, como para salir de esta situación, que pudiéramos invitar formalmente al señor director nacional, directora, ya estoy un poquito perdido, director nacional de Gendarmería, a esta comisión, y aquí, ¿no es cierto?, le pidamos un informe sobre la particular situación, y no porque no queramos hacer una discriminación de respecto de otros, pero porque aquí hay una petición expresa de una familiar directa como es su hermana, y entonces frente a eso reaccionamos. Allí tendremos la oportunidad de preguntar, contrapreguntar, ¿no es cierto?, y formarnos una idea cabal. Y sí, resultado de eso, estimamos que es bueno que nosotros vayamos a hacer esta acción que por lo demás tenemos competencia, como es la fiscalización, porque se trata de una institución pública que recibe recursos públicos y eso entra en el ámbito de lo que es nuestra competencia, que es la función fiscalizadora. Entonces, no sé si esta proposición pudiera generar, ¿no es cierto?, las condiciones para que tomemos un acuerdo en esa dirección. Paso 1 y paso 2, si lo estimamos. Diputada Claudia Mix. Gracias, presidenta. Disculpen que ando corriendo de un lado a otro, estaba reemplazando al diputado Ibáñez en la Comisión de Medio Ambiente y estaban votando. Yo solicité hace varios meses atrás, por el mismo caso, la visita del Colegio Médico para que verificara las condiciones de salud del detenido. Un detenido que además reconoce, nunca ha negado los hechos. Ellos como familia estuvieron años tratando de trasladar a Mauricio Hernández a Chile, asumiendo la responsabilidad que él había cometido en algún momento, en un caso además de mucha conmoción nacional. Ellos piden trato justo. Nosotros le pedimos ya por vía carta en varias oportunidades la posibilidad de ir a visitarlo y esa respuesta nunca ha llegado. Le pedimos también al NDH que hiciera una visita, una misión exactamente para que pudiera ver las condiciones que estaba Mauricio, porque además cuando él es trasladado de Brasil tampoco se le informa a la familia. Entonces, ha habido en torno a esta persona, que es un ser humano, un montón de irregularidades, que obviamente eso ha generado mucho dolor en la familia, mucha incertidumbre. Y al menos desde mi punto de vista, independiente de las posturas que pueda tener cada uno, de hecho nosotros estamos hace rato trabajando con organizaciones de personas privadas de libertad, no solo para poder devolverle el derecho a voto, que además hoy día es vulnerado, aquellos que no cumplen condenas de más de 341 días tienen derecho a votar y la ley hoy día las condiciones no están dadas para que ellos puedan ejercer ese derecho. O sea, no es solo este caso, estamos muy pendientes de lo que sucede. Yo tengo en el distrito Colina 1, hay una relación, trabajo con un observatorio penitenciario, estamos pendientes de las condiciones que están las mujeres también en las cárceles, como a propósito de la ley Rayén también ha sucedido temas que son irregulares en función de qué pasa con los hijos que nacen en mujeres detenidas en este caso. Yo creo que nosotros tenemos, tal como lo plantea el diputado Venegas, un rol fiscalizador. Tenemos que ir a ver si las cosas se hacen bien o se hacen mal, independiente de nuestra postura política. Hay una denuncia de violación de derechos humanos de una persona hoy día que está cumpliendo la condena, que aceptó los cargos, que hizo todo lo que pudo a su alcance en la familia para poder terminar su condena en Chile. Él no ha pedido ni rebaja ni condena, ni trato especial, ni nada parecido a ello, solo que se cumpla las condiciones mínimas. Y eso, por lo menos por los informes del Colegio Médico,
y al parecer también del INDH, esto no estaría cumpliéndose. Entonces, ¿a quién más le vamos a preguntar? Yo le he mandado personalmente, y le puedo hacer llegar a la comisión, los correos al director de Gendarmería preguntando la posibilidad de visitarlo. Y eso no ha tenido respuesta. Eso, Presidenta. Podemos ahora establecer el acuerdo porque ya las diversas opiniones, como bien señalaba, y la consulta que hizo la diputada Hertz, y el secretario señala, tiene que haber un mandato, un acuerdo establecido de la comisión para hacer la visita inspectiva. Si esto no es así, por lo tanto, no se va a poder concretar. Pero sí me parece importante en la aclaración que hace la diputada Pamela Giles, que en el fondo lo que nos están solicitando era conocer la situación en la cual se encuentra y lo que nos pide la familia Hernández Norambuena con respecto a las condiciones carcelarias. Pero lo que dice el diputado Venega señala de que debiéramos invitar a una sesión al director nacional de Gendarmería para que él pueda aquí responder lo que ha señalado la diputada Claudia Mix, de los correos que le han enviado y donde tampoco está la autorización, para que ella, como una diputada que pueda fiscalizar y tenga la oportunidad, tampoco se le ha autorizado. Entonces, creo que es necesario que podamos establecer ese acuerdo posteriormente de la intervención del diputado Saldívar. Gracias, Presidenta. Yo creo que tenemos suficientes elementos como para pensar en más de una acción al respecto. Lo primero es que yo tengo entendido que los informes del INDH no son para ser soslayados. Tienen cierto grado de condición vinculante, por lo tanto, una de las primeras acciones es que se puede oficiar a la Dirección Nacional de Gendarmería. Esto lo estoy proponiendo en términos graduales. No sé si me explico. Y partir con algunos oficios y ir gradualmente avanzando en la determinación que tomemos. Entonces, como primera medida, yo sugeriría que se le hiciera presente el informe a Gendarmería, con copia al señor Ministro de Justicia, al subsecretario, solicitándole se sirva a informar qué medidas se han tomado para reparar las situaciones que plantea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Primera cosa que yo sugeriría. En segundo lugar, citar al director, a fin de que no solo responda por escrito, sino que aquí pueda tener un diálogo y podamos tener mayor conocimiento del tema. Y en tercer lugar, considerando que es poco operativo, una visita de toda la comisión, nombrar una comitiva más pequeña de parlamentarios que deseen constituirse en el lugar, ya sea para tomar conocimiento de cómo es la condición en que se encuentra esta persona, y en función de eso, el informe que él tenga y las conclusiones de los procedimientos anteriores, determinemos el camino o la fórmula que haya que asumir para responder a la familia adecuadamente. Esa es mi propuesta, Presidenta. Dos ya estaban siendo evaluadas, que es invitar al director nacional de Gendarmería que pueda venir a explicar en la situación y con los antecedentes que ya se disponen del Instituto y también del Ministerio de Salud. Diputada Mix. Colegio Médico. Del Colegio Médico. Hay parte de la propuesta que ha hecho el diputado que comparto, ¿verdad? Que uno podría enviar todos los informes, Gendarmería y pedir explicaciones. No obstante, creo que lo que necesitamos ver en situ la situación. Yo creo que cualquiera podría venir a decirnos hoy día, y de hecho lo escuchamos ayer de la ministra Pla, donde decía que en Chile que el gobierno no es responsable de la violación de derechos humanos, cuando todos sabemos que sí es. Entonces, pueden venir a decirnos aquí algo que nosotros no podemos finalmente fiscalizar. Yo, con todo el respeto que se merece el director de Gendarmería, que a pesar que aparece por ahí en un problema grave, está en ese cargo, pero yo creo que una cosa no quita la otra. Nosotros podemos hacer llegar todos los informes,
pidiendo que Gendarmería se pronuncie o pidiéndole al director que venga a dar explicaciones respecto a esos informes, pero que yo recogería la propuesta del diputado en función de que sí puede conformarse una comisión más chica, pero el tema es que vayamos mandatados por la comisión. Puede ser que no todos quieran ir, pero que vayamos un grupo de parlamentarios que sí nos interesa a ver en terreno la situación concreta de Mauricio Hernández Norambuena. Diputada Hertz. Complementando lo que ha señalado la diputada mixta a través suyo, Presidenta, y el también diputado Saldívar, dejar constancia que el informe del INH ya fue remitido a Gendarmería con conclusiones y con recomendaciones muy concretas. Entonces, esa parte está absolutamente ya resuelta. Por lo tanto, lo que se nos está pidiendo es efectivamente que nosotros in situ, que sí podemos hacerlo, es ver las condiciones del aislamiento. No es las condiciones que sean todas las cárceles en Chile, el estándar es pésimo. No nos estamos refiriendo a eso. Nosotros fuimos a Colina 2 y sabemos cómo es. No vamos a ir a ver si Hernández Norambuena le dan caviar todos los días. No. Lo que vamos a ver son las condiciones de la alta seguridad del aislamiento y encierro. Eso es lo que vamos a ver, que está en una pieza determinada, mínima, con una hora de patio, sin posibilidad que lo visite nadie, ni siquiera los recursos de protección han fructificado. Entonces, ese es el punto. Gracias, Presidenta. Aclarado ya con la mayoría de las intervenciones, entonces debiéramos establecer los acuerdos. No estaba muy claro y no había el respaldo de algunos parlamentarios para que se pueda hacer esa visita, y por lo tanto también sería buena, si es que no llegamos a un consenso, como lo señala el diputado Saldívar, de constituir una comitiva que vaya a esta visita a la cárcel. Yo no es que esté en desacuerdo que vaya o no vaya, es que si alguien quería ir, podía ir, no cabe la menor duda. Como comisión también podrían ir. Lo que yo creo es que si nosotros visitamos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es el rol nuestro para poder enmendar? Podríamos basarnos en lo que dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que vio, y eso es una palabra valedera. Lo que podemos hacer nosotros, no puedo llegar a la cárcel y decirle, cambia el reo para acá, no tenemos esa potestad. Entonces, a lo mejor es falta de conocimiento mío de cómo funcionan las cárceles en sí, qué potestades tienen los directores, los rectores de cada una de las unidades penitenciarias. Pero de verdad que nadie le está negando el derecho a los parlamentarios a visitar, pero digo que la capacidad que tiene el parlamentario de poder modificar las normativas no la tenemos. Entonces, por eso, si tenemos un informe del INH, sigamos el conducto regular, que sabe que hemos enterado que la familia reclama, el INH dio un informe, bueno, ¿qué pasa con esto? Se modificaron, hablemos con la gente de gobierno, con el ministro de Justicia, pero yo como parlamentario, aparte de ir a ver, porque todos vamos a las cárceles de nuestras comunidades, y la verdad que es hacinamiento en todas partes, o sea, pero no por eso podemos cambiar nosotros ese estándar. Entonces el problema, digo yo, es para poder, ¿no es cierto?, que se cumpla lo que está en derechos humanos, es que los que tienen la potestad arreglen el problema. Pero solo decir que no se trata de que cualquiera vaya. Yo les expliqué que mandé un correo y nunca se me respondió. Es distinto que vayamos mandatados por la comisión. Creo que es fundamental ese acuerdo, independiente de quienes puedan o quieran ir. O sea, yo creo que el acuerdo, primero que tenemos que tomar es si vamos mandatados por la comisión. Eso tiene una connotación, digamos, una connotación distinta. Y lo otro es después definir quién quiere o puede ir. Porque no es lo mismo, insisto, yo mandé un correo pidiendo asistir a nombre mío, sin involucrar a nadie, y nunca se me respondió. Ya, vamos a tener que resolver. Esta solicitud ya venía hace 2 meses y más atrás, y ellos nos estaban pidiendo venir a exponer a la comisión, dada la situación que tuvimos vivida, donde tuvimos que estar más bien recibiendo a quienes nos venían a exponer respecto al tema de derechos humanos. Se nos fue suspendiendo. Ahora ellos no nos han solicitado venir a exponer, sino que nos están solicitando que se vaya a llevar a cabo esta visita.
Entonces, yo creo que tomemos la determinación. Y si es que no todos están de acuerdo, yo considero también que, como bien señalaba el diputado Sangüesa, el mandato que debiera otorgar esta comisión, si no están de acuerdo, lo votaremos, pero lo importante era generar este ejercicio para conocer también las diversas posiciones de cada uno de ustedes. Así que eso, y también acompañar los antecedentes vía oficio a Gendarmería y al Ministro de Justicia, que son antecedentes que hoy día disponemos en esta comisión, que se solicitaron y hoy día están. Decía el diputado Venega de invitarlos a ellos a exponer acá, pero también está esta tercera propuesta, que es que se vaya a establecer la visita como está solicitado. En la primera no tendríamos problema, que son los antecedentes que tenemos que acompañar y que existen obran en esta comisión y que se le debe hacer llegar al Director Nacional de Gendarmería y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ahí yo creo que no hay inconveniente, ¿cierto?, en esta primera propuesta para hacer la entrega de parte de la comisión los antecedentes que han llegado del Colegio Médico y también del Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Director Nacional de Gendarmería. La segunda que propuso el diputado Venega es que se pueda invitar a una sesión al Director Nacional de Gendarmería. No sé si él solo, sería con el ministro, ya, al Director Nacional de Gendarmería. ¿Hay acuerdos ahí? Sí. Y la tercera que ha señalado el diputado Saldívar y la diputada Mix, sería importante que la comisión mandatara a los parlamentarios que quisieran ir a hacer esta visita inspectiva. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Tenemos que proceder a la votación, señor secretario. Una información para la comisión, de acuerdo con el artículo 237 del reglamento de la corporación. Establece que las comisiones permanentes podrán acordar trasladarse fuera del recinto de la corporación en visitas inspectivas para el acopio de los antecedentes que requieran, ni por asentimiento unánime podrán acordar que dichas visitas revistan el carácter de sesión reglamentaria. Sin embargo, los miembros de una comisión en visita inspectiva podrán adoptar todas las resoluciones inherentes al cumplimiento de las finalidades que dieron origen a la visita. El secretario de la comisión hará una relación escrita de todo logrado, la que pondrá a disposición de los miembros de la comisión. Si no es observada al comenzar la sesión siguiente, se entenderá aprobada y se agregará el acta de dicha comisión. Presidenta. Diputado Venegas. Pero no resuelve el problema cómo tenemos que hacerlo, dado que hubo, porque no se refiere a eso, sino que se refiere, ¿no es cierto?, que aun cuando hubiera unanimidad no podemos sesionar como comisión allá, sino que simplemente se puede ir en una visita inspectiva. Pero la pregunta que cabe, y eso me quedó la duda, al menos en esa parte del reglamento no establece, ¿cómo resolvemos eso para que sea efectivamente una visita inspectiva de la comisión cuando hay un diputado que ya manifestó que no está de acuerdo? Se vota y es por simple mayoría. Sí, se procede a llevar a la votación, sí, pero lo que yo desde la ignorancia. Sí, pero lo que señala el secretario establece la claridad de que sí se va a proceder de esa manera, no constituirse como comisión, sino que, señor secretario, procedemos a llevar a cabo la votación. Señor Bartolú. Creo que estaba. Señor Celis. En contra.
Señora Gers. A favor. Señora Giles. Por la afirmativa. Señor Jiménez. A favor. Señora Mix. A favor. Señor Cast. Señor Saldívar. A favor. Señor Sangüesa. En contra. Señor Chalper. Señor Urrutico Echea. Señor Mario Venegas. Yo apruebo. Señora Nullado. A favor. Resultado: 2 votos en contra, 1 abstención, 7 votos a favor. Aprobada la realización de una visita inspectiva por parte de la comisión. ¿Y la fecha que se pudiera llevar a cabo esta visita inspectiva? A la vuelta de la visita. Diputado Venegas. Solo para ser coherente con mi sugerencia inicial, es que esta debiera realizarse una vez que hayamos tenido al director regional nacional de Gendarmería acá, porque qué sentido tiene después de... No, al revés. Uno le puede decir a él lo que vio. Ah, perfecto. Ya, resuélvalo nomás. Ya. La vamos a resolver de acuerdo a los tiempos que... Pero vimos esto, nos Sí. dijeron esto, preguntamos esto, y usted dice que... De acuerdo. Buscaremos el día. ¿Cuándo puede ser? Que se faculte a la presidenta para que fije. Para que fije la fecha. Ya. Facultad a la presidenta. Podemos facultar a la presidenta de la Secretaría también para que le solicite, digamos, quiénes son los diputados, ¿no es cierto?, que están, diputados o diputadas que están interesados Disponible. en ir en Ya. esa comisión, o disponibles. Ya, también. Diputado Jiménez. No, iba a terminar la sesión, ¿siento no? No. Ah, no, es que quería hacer una consulta. Hoy día no vamos a votar Ningún proyecto. ¿no? Sino que vamos a ver las indicaciones para Sí. el próximo Sí, martes. eso vamos a ver ahora. Ya, Ya. gracias. No, vamos a hacer una propuesta que es estudiar la indicación Secretario, estos dos casos los tenemos que dejar pendiente para... Ya. ¿Dónde está la...? Ya. Terminamos con asuntos varios y también con los acuerdos. Esta sesión fue citada para, 1, conocer en segundo trámite reglamentario y primero constitucional el proyecto de ley que sanciona la incitación a la violencia, el boletín 11.424-17. Este boletín tiene indicaciones de diputadas y diputados, por lo tanto hay un comparado, pero yo quisiera pedirle a ustedes también su sugerencia, que sería importante para la próxima sesión, donde se encuentra don Matías Mesa, si le pudiéramos pedir para la siguiente sesión, que sería el próximo miércoles, si pudiera preparar aquellas indicaciones, si hubieran alguna sugerencia con respecto a hacerle un análisis respecto a todas las indicaciones, pero para que se pudiera exponer y pudiéramos también discutir, y no sé si será necesario una sesión más o se podrá votar la próxima semana. ¿Ya? Las indicaciones y esté preparado para las consultas que ustedes tengan, más que hacer un informe escrito respecto a cada indicación, porque eso obviamente puede Ya. Entonces el acuerdo es que se va a preparar con los antecedentes que hay con respecto a las indicaciones y donde cada uno de los diputados o diputadas puede hacer las consultas en algunas aclaraciones que se requieran. Ese es el acuerdo para el caso de don Matías. Presidenta, ¿me permite sobre lo mismo? Sí. ¿Me permite a mí también? No, primero usted. Ya.
Diputada A Gers y propósito, diputada Nino Arturo. Es que, gracias, Presidenta. Creo que es importante que este comparado podamos estudiarlo y no lo que usted señala. No, ya. Pero además tomar en consideración que hay un informe que sería bueno tenerlo a la vista, que hizo la Biblioteca sobre Negacionismo y Libertad de Expresión, que lo hicieron en diciembre del 2018, y que es un documento importante, digamos, para... ¿Ah? Eso, para los efectos de poder estudiar el ¿Y el comparado se tiene ahora? Sí, nosotros preparamos un comparado con las indicaciones que teníamos hasta ahora que fueron presentadas en la sala, pero en el curso de esta sesión, tanto la diputada señora Gers como la diputada señora Pamela Giles, más otros señores diputados que la acompañan, han presentado nuevas indicaciones. Por tanto, este comparado tiene que ser reformulado. Diputado Venegas. La pregunta salta de inmediato, pero ya se terminó el plazo para seguir presentando indicaciones. No, mientras no las veamos, mientras no despachemos el proyecto, la comisión podemos hacerlo. Pudiéramos... Ahora, lo bueno sería que se van a presentar más indicaciones, ¿no es cierto?, lo presentaran dentro de un plazo determinado, de tal manera que nosotros tengamos el tiempo necesario para dicho reformular. Ese es el acuerdo que yo estaba planteando, que es la tradición normal, el procedimiento que se hace en las comisiones, fijar una fecha, un cierto límite para la presentación de las indicaciones. No obstante que reglamentariamente, ¿no es cierto?, se puede hasta que se vote. Sí, claro, es un tema de juego limpio para que lo podamos hacer bien. Por ejemplo, Carmen me estaba diciendo recién, estaba señalando recién, tenemos que conocer en primer término las indicaciones, mirarlas, reflexionarlas, pedirle a nuestros asesores que nos indiquen cuáles son los efectos que eso tienen. Si no, sería una irresponsabilidad votarla. El que más tiene indicaciones es el diputado Chalper. No, claro. Sí. Y el lunes remitirle nosotros la información. ¿Pudiéramos acordar hasta el día viernes? Gracias, señor diputado. Sí, o el lunes. Nosotros tenemos que redactar el documento. El lunes generalmente tenemos nosotros también comisiones en Santiago, entonces yo les rogaría que lo hicieran hasta el día viernes. O el sábado. Bueno, el sábado yo no tengo ningún problema en recibirla, de tal manera que se la adjuntáramos el día lunes. ¿Es posible hasta el día sábado? Hasta el viernes a las 24 horas. 24, ya. ¿Estaríamos disponibles? Diputado Venegas, diputado Celis, ¿sí? Ya. Las indicaciones estarían, o sea, se recepcionarían hasta el día viernes. Estamos a 24 horas. Pero este viernes estamos a 6. Este viernes 6 de marzo hasta las 24 horas. ¿Sí? Ya. Pasamos al siguiente proyecto hasta las 18:30 horas. 18 horas. Ya. Y nosotros tenemos que constituir una nueva comisión. Ya. El segundo punto es iniciar el estudio del proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Nullado Álvarez, doña Jenny, de los diputados señor Ilavaca, Labra, Leiva y Velázquez, don Esteban, que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas. Boletín número 12457-17. Este proyecto, no sé si lo han podido leer. ¿Algunos? Ya. Bueno, la mayoría de
terreno, Ya. claro. Pero la mayoría o algunos también de esta comisión tuvieron la oportunidad de participar en la comisión investigadora de tierra y a raíz de ello se genera esta situación porque, bueno, la ley indígena señala la protección de la tierra, pero también se nos genera un problema con respecto a la acción de nulidad absoluta. Entonces, por lo tanto, nos pasó a raíz de la situación del ex subsecretario Villa con respecto a la calidad de tierra indígena, si ésta se había adquirido o no, y por lo tanto también, lo cual no impediría que pasados los 10 años estas prescriban, sino que más bien exista la imprescriptibilidad. Habría que bajar la luz un poco. Señor secretario, ¿usted la leerá? ¿Tiene mejor voz? ¿Sí? Facilítamelo. Ya. Fundamento histórico. No. Algunos autores, como Bengoa, hizo un cálculo entre las dimensiones del terreno equivalente a 5,4 millones de hectáreas y la cantidad de población que allí residía, 500.000 personas aproximadamente, para expresar su ancestral ocupación de lo que hoy es Chile. En informe final de la Comisión del caso Huracán, la Cámara de Diputados aprobó el informe que relata resumidamente cómo el pueblo mapuche fue invadido en sus territorios por parte del colonizador español con mayor o menor éxito durante más de 300 años y luego fueron invadidas sus tierras y territorios por una emergente República de Chile que a partir de 1850 y en forma sistemática fue ocupando su aspecto bajo la lógica que lo que no se encontraba en estos, haciendo buen uso de las tierras, desde 1850 a 1930 los redujo en su 194ª ocupación del territorio en la mal llamada Mercedes, entregando parte importante de sus tierras ancestrales a colonos chilenos o extranjeros, bajo la sentencia de ser ciudadano de segunda categoría y por la necesidad de expandir por esta naciente república el control del país más allá del río Biobío, citándose el informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato de 2003, páginas 329 y 367. En ese contexto, esta lógica de invasión del territorio por parte del Estado de Chile, muchos particulares del centro de Chile vieron una posibilidad cierta de hacerse de tierras de una manera relativamente fácil en el sur de Chile. Las leyes de erradicación pretendían entregar las tierras declaradas fiscales a colonos extranjeros y nacionales. Se había diseñado un plan para ellos. Sin embargo, nada pudo impedir la entrada de inescrupulosos particulares que, recurriendo a las más variadas argucias, no dudaron en expulsar y arrebatarle sus tierras a numerosos indígenas. Situación actual del marco legal. En el periodo de 1990 a 1994, como un avance institucional relevante, se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADIE. En este sentido, las medidas se orientan al reconocimiento del derecho a la tierra y aguas indígenas, a la diversidad cultural e identidad, a la participación, a la conservación y desarrollo de las lenguas ancestrales, a la salud y a la educación intercultural. De esta manera, en los principios generales de la ley indígena número 19.253 de 1993 hay mención especial sobre las tierras indígenas al expresar, comillas, el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. El Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la nación chilena, así como su integridad y desarrollo de acuerdo a sus costumbres y valores, y por tanto es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades,
adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Artículo 8, número 2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de b. todo acto que contenga por objeto o consecuencia enajenarle sus tierras, territorios o recursos. Artículo 26. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otra forma tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. Tercero, los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídico de estas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas de que se trate. Artículo 24. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Artículo 38. Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente declaración. Convenio 169 de la OIT. El convenio vigente en Chile desde el año 2009 establece que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en sus artículos 3 y 33. Al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios. O aquella norma que dice, deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Ambos principios, contenidos en el artículo 1 de la ley indígena y en los artículos 13 y 14 del convenio 169 de la OIT, tienen una aplicación específica en el artículo 13 de la misma ley, que establece limitaciones a la enajenación de tierras indígenas. Norma de protección en la ley indígena. En su artículo 13, la ley señala expresamente que las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas previa autorización de la corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia. Igualmente, las tierras cuyos titulares sean comunidades indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Las de personas naturales indígenas podrán serlo por un plazo no superior a 5 años. En todo caso, estas, con la autorización de la corporación, se podrán permutar por tierras de no indígenas de similar valor comercial debidamente acreditado, las que se considerarán tierras indígenas, desafectándose las primeras. En la última parte de su inciso final, el artículo señala: los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta. Idea matriz del proyecto. La idea matriz del proyecto es reforzar la acción de nulidad absoluta de los actos realizados en contravención a las normas de protección de la ley indígena, dándole el carácter de imprescriptibilidad a la acción jurídica para anular dichos actos y contratos, no limitándolos al plazo de 10 años que establece en la actualidad el artículo 1683 del Código Civil chileno.
La nulidad de la que habla la ley está regulada en el Código Civil y su acción por un particular dura solo 10 años desde que se celebra el acto o contrato. Esta situación requiere ser reforzada de acuerdo al informe de la Biblioteca del Congreso Nacional de septiembre del 2019 en el contexto de la Comisión Especial Investigadora por el tema de la adquisición de tierras en contravención a la Ley 19.253, páginas 11 a 21, gatillada en parte por las compras del ex subsecretario Uvilla, que ha generado dudas en la esfera de los tribunales por la aplicación del Decreto Ley número 2695 y por contratos que limitan derechos de propiedad como arriendos realizadas en contravención a esta norma. Artículo actual, que termina, artículo 1683. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez aún sin petición de parte cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley y no puede sanearse por la ratificación de las partes ni aún por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Contenido del proyecto de ley. Introduce modificaciones al artículo 1683 del Código Civil en el siguiente sentido. Modifíquese el artículo 1683 del Código Civil agregándose un inciso segundo y final que señala, comilla, la nulidad absoluta que se origina en el incumplimiento de las normas sobre protección de derechos indígenas establecida en la ley número 19.253 será imprescriptible. Ese es todo el proyecto y sus fundamentos, señoras y señores diputados. ¿Será posible para la próxima semana, si pudiera también don Matías Mesa, desde la biblioteca, hacer una presentación respecto a la imprescriptibilidad? Vamos a hacer el esfuerzo de intentar tenerlo. Ya. Si no, para la siguiente sesión tuve una duda. Ya. Aquí vamos a tener invitados para que expliquen, Sí. porque esta la verdad que es un temazo gigantesco. Sí. Entonces necesitamos mucha información de personas expertas. Así es. ¿Hasta cuándo hay plazo para invitar? Tendría que venir alguien, una o dos la próxima semana, y de ahí posteriormente, como dice, se va a abocar en el primer proyecto. Entiendo también que va a ser mucho trabajo y tal vez debiéramos tener algunos invitados. No sé si habrán alguna sugerencia de algún nombre. Sí. ¿Ya? Exactamente, y de resolver esta situación. Entonces, como nos quedan ya 2 minutos, es ideal que cada uno pueda hacer llegarnos los nombres de algunos expertos en derecho indígena y sobre todo que tienen conocimiento en la protección y la aplicación de la ley 19.253. ¿Me permite, señora presidenta? Yo quiero recordarles que este es un proyecto de fácil despacho y por lo tanto bastaría que la comisión celebre audiencia pública de a lo menos 1 hora para poder votarlo y despacharlo. Disculpe, ¿quién definió Diputado que era de- de fácil despacho? Le pregunto por su intermedio, presidenta, al señor secretario. De acuerdo. Yo sé que es la envergadura o el fondo del proyecto es bastante serio tratándose de la imprescriptibilidad, pero es un artículo de es un proyecto que contiene un solo artículo. Pero no lo hace de fácil despacho, porque de fácil despacho normalmente es una cosa que es tan obvia las circunstancias de aprobar o rechazar y sus efectos que no hacen necesario prácticamente, ¿no es cierto?, entrar al fondo, analizar, a pedir ayuda, asesoría. Y este tema tiene implicancias jurídicas, económicas y de otra naturaleza que yo no creo que sea como para que votemos así nomás. No obstante, compartir el fondo, ojo, y a ese respecto la jurisprudencia que tenemos, hasta donde yo entiendo, ¿no es cierto?, es que en general
las tierras indígenas, ¿no es cierto?, son tierras que, por la legislación vigente, no pueden ser vendidas a no indígenas. Eso, No todas, desde hace mucho rato atrás. exactamente. Es que la ley está clara con respecto a la protección. Claro, el problema eso. está en los tribunales que se han generado los problemas. Y por lo tanto, si usted tal vez lleva un juicio que va a exceder los 10 años, termina afectando a las tierras indígenas porque esta, de acuerdo al decreto 2006-95, no se va a declarar de nulidad absoluta. Entonces, por lo tanto, con respecto a eso, y muchas veces las partes jamás se van a juntar en una misma audiencia y no van a establecerse aquellos acuerdos. Por lo tanto, lo que se solicita es que exista la imprescriptibilidad, es decir, que aquí no se dé cuenta de nulidad en ciertos casos que excedan los 10 años. Y cuando eso sucede, automáticamente quienes han tenido que perder justamente han sido las personas del pueblo mapuche. Entonces, por lo tanto, esa modificación es necesaria. O sea, si nosotros decimos se aplica el convenio 169 y también la propia ley, no debiéramos tener inconveniente con respecto a aprobar esta modificación al Código Civil. Por eso es importante que existan tal vez dos visiones respecto a la situación y que nos podría finalmente definir y nosotros someterlo a una votación. Y tuvimos bastante análisis en la Comisión Investigadora de Tierra. Fueron muchas las exposiciones con respecto a la situación de la adquisición que hizo el subsecretario Uvilla, y donde finalmente el tribunal señala que la tierra es indígena y es una tierra que proviene de un título de merced, y por lo tanto los títulos de merced se van a considerar tierra indígena siempre. El problema se ha generado con el decreto 2006-95, que además, tratándose de personas indígenas, se consideran tierras indígenas, pero de la forma como muchas veces se ha estado interpretando en tribunales ha sido lo lamentable, y por lo tanto eso deja en una desventaja a las comunidades y finalmente se traduce en pérdida de la tierra. Por lo tanto, hay antecedentes en la operación Huracán respecto a la reivindicación territorial que planteaban los líderes mapuches, donde también en la comisión se estableció con claridad el por qué se estaban definiendo ciertos territorios. Y con respecto, sí, no sé, vamos a tener que cerrar porque igual les agradezco, diputada. Muchas gracias. Disculpe, Presidenta, Sí. solo para aclarar. Si yo lo que quiero es que debo entender entonces que el señor secretario dijo que podría ser tratada como proyecto de fácil despacho. Porque la competencia le corresponde a la presidenta de la comisión fijar la tabla de fácil despacho. Correcto, pero 262 eso del no reglamento inhibe de escuchar. corporación. Por ejemplo, a mí me gustaría escuchar No, claro. a expertos en derecho, ¿Sí? para conocer las implicancias que yo Por tengo. eso lo vamos a Estando inicialmente de acuerdo que todas esas acciones que son, a mi entender, y perdonen lo poco académico, triquiñuelas legales tan propias en este país para violar una ley, que es que la tierra indígena no es susceptible de venta a un no indígena, debiera ser corregido, ¿no? Así es. Claro, si lo que pasa... ¿Sí? Eso lo sugerimos ahora, pero Yo ellos dije que a lo menos una hora, que pueden ustedes determinar toda la cantidad de sesiones que... Claro. Ah, ya. No, los que estuvieron en vacaciones son algunos diputados de la zona sur. habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levantan. Muchas gracias.